Cordial saludo, este es un nuevo video de su canal de PC más Net. En esta ocasión se explicará unas fórmulas básicas en Excel. Entonces, recordemos que Excel es una hoja de cálculo que nos permite realizar muchas operaciones matemáticas, desde simples operaciones hasta operaciones bastante complejas. Eh, para este ejercicio ya tenemos esta plantilla hecha para hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, división, promedio y otras que de forma simple las podemos realizar. Entonces, recordemos que en Excel toda fórmula empieza por el signo igual. Entonces, si yo voy a sumar, lo puedo hacer de varias formas. Por ejemplo, yo puedo decir aquí igual. Si voy a sumar este 50 que está en la C6, entonces lo puedo digitar C6 más C6 más D6 y ya me daría el resultado. ¿Sí? Pues es una fórmula directa con solo más. Pero si ya fueran muchas celdas, pues realmente no es muy bueno hacerlo así de forma individual. Para eso existe una función que llama la función suma y podría seleccionar estas dos celdas, que son la C6 y la D6, cerrando el paréntesis, ya me va a dar el mismo resultado. También debemos tener en cuenta aquí algo muy importante, que cuando se utilizan los dos puntos, es un rango, o sea, desde hasta, pues en este caso están las dos seguidas, pero si por ejemplo fuéramos a sumar todas las celdas, yo le pudiera decir que me sumara todas estas, y con el dos puntos, pues me va a tomar desde este 50 hasta este 5 todas estas celdas, ¿sí? Y si lo hacemos de la siguiente manera, igual suma, paréntesis, yo le digo esta, punto y coma, y esta otra celda, la de 6, entonces con los dos puntos toma desde hasta, o sea, un rango de celdas. Y con el punto y coma toma celdas individuales, en este caso 50-40. ¿Sí? Bueno, suma también lo podemos hacer, pero si aquí lo vamos a hacer por la parte de las verdes y las azules, entonces también traemos esta función, Excel trae esta función incluida aquí en sumatoria que le dice suma, él nos coloca realmente la función suma y trata de intuir cuáles son las que tiene que sumar. Entonces, en este caso, podría decirle que me sume estas cuatro, que es desde la C7 hasta la F7, y me daría 130. O también podría escribir una función igual suma de las verdes, ¿sí? De esta, punto y coma, y le podría decir desde la D7, dos puntos, hasta la F7. Y entonces también me daría el mismo resultado, pero sería otra forma de escribir la fórmula, ¿sí? Eh, También lo podríamos hacer de la siguiente manera, igual suma de C7, cierro paréntesis, más la suma, paréntesis, de estas tres azules, que como ya lo dije, iría con los dos puntos porque va desde hasta. Si coloco punto y coma, fijémonos, si coloco punto y coma, entonces únicamente me sumaría donde está el 40 y donde está el 10 y no incluiría hasta el 30 y me daría un error en la fórmula. Lo importante de Excel es aprender a crear fórmulas, o sea, nunca me van a dar un ejercicio con las fórmulas hechas porque siempre tengo que pensar de qué forma utilizo las fórmulas combinadas. En este caso, por ejemplo, está suma y suma, ¿sí? Entonces, el resultado es el mismo, pero son diferentes formas de hacer la suma. Para de las verdes más las azules, podríamos hacer lo mismo. Suma de este rango, o lo puedo digitar también con dos puntos porque va desde hasta, más la suma de las azules. En este caso, donde está el 20 y el 10, y también me daría 150. Que sería lo mismo que decir aquí suma de todas, porque realmente estamos haciendo una suma completa, entonces va desde hasta, fijemos los dos puntos, repito, es muy importante diferenciar que los dos puntos nos dan un rango, en este caso de todos, y pues efectivamente me da los 155, y en este me falló, es que no tomé el H9, el H8, porque está tapado por la pantalla, entonces me da 155. El resultado realmente me va a dar lo mismo, que me daría lo mismo que colocar igual, paréntesis, uno por uno, ¿sí? Por ejemplo, este más, este más, este más, este más, este más, este. Pero realmente sería muy inoperante porque fueran 100 celdas, pues para eso se utilizan los dos puntos, ¿sí?
Cuando son sumas discontinuas, recordemos que tenemos que utilizarlo con dos puntos. Por ejemplo, estas, las verdes. Vamos a sumar las verdes por aparte y las azules por aparte. Lo podríamos hacer de la siguiente manera. Igual, paréntesis. Entonces le diría, o lo podría digitar C9 más E9 más G9. Cierro paréntesis. Recordemos que los paréntesis se ejecutan antes del otro. Más suma. Y aquí lo puedo utilizar así, pero con punto y coma. No puedo colocarle dos puntos porque me los tomaría todos. Entonces sería la D9, la F9 y aquí la H9 que está un poquito oculta, necesito tomarla. Voy a digitar porque no se alcanza a ver H9. Y ahí me daría el mismo resultado. Fijémonos que aunque son los mismos valores, pero si yo coloco por ejemplo aquí un 1000, pues todo cambia. ¿Sí? Entonces esa es una forma, entonces puedo combinar las diferentes formas de hacer las diferentes sumas. Entonces tengo que pensar cómo utilizo para que me rinda mejor y queden bien hechas mis fórmulas en la tabla. Eso sería para la suma. Para la resta, pues podemos hacer operaciones similares. Por ejemplo, si vamos a restar de las verdes las azules, entonces, por ejemplo, yo lo puedo hacer directamente igual a esta celda, que es la C12, menos el D12, que es donde se ve el número 40. Recordemos que no podemos colocar valores constantes. O sea, sí los podemos colocar, pero entonces no quedaría aquí con referencia a la celda la fórmula, ¿sí? Sino me quedaría constante. Entonces, ese es otro tipo de fórmula. Pero también yo lo podría hacer aquí igual a esta menos la suma de esta celda. En este caso, porque está ahí. Y también, fijémonos la fórmula, entonces yo utilizo la función suma, pero con signo negativo, pues me va a dar al contrario, de todas maneras este me da el mismo resultado. Hagámoslo con esto para que sea mejor. Por ejemplo, aquí yo podría decir igual esta celda, que es la C13, menos, bueno, aquí podría colocarlo menos la D13 y menos la E13. Y ahí funcionaría directamente. ¿Sí? Me daría menos 20 porque 50 menos 70 me da menos 20. Pero también la podría utilizar de la siguiente manera. Igual esta menos paréntesis esta más esta. Y también me daría por ley de signos más por menos menos me daría 70 menos 70 me da el mismo menos 20. O también se podría hacer de la siguiente manera. Igual esta C13 menos la suma de cuáles, de estas dos, ¿cierto? Que me funcionaría con los dos puntos del punto y coma. Recordemos la diferencia entre los dos puntos y el punto y coma. Entonces también se podría hacer de esa forma. Eh, Aquí cuando ya son celdas continuas, pues entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, igual suma de cuáles, de estas, ¿cierto? O sea, un rango con los dos puntos, menos la suma de cuáles, de estas azules, que va desde la F14 hasta la H14, y él me daría el resultado, ¿sí? O podría combinar los paréntesis con suma, hay diferentes formas de hacerlo. Miremos esta otro ejemplo. No, la idea es que completen aquí, ustedes mismos allá piensen las diferentes fórmulas que pueden hacer, ¿sí? O sea, hacer la misma operación de diferente forma a la fórmula. Escucha como algo raro, pero así es. Tenemos que crear las fórmulas y saber utilizar cada una de las funciones para poder estructurar nuestras operaciones. Entonces yo, por ejemplo, podría decir aquí igual a la suma, como es de las verdes más las azules, entonces aquí ya me toca con punto y coma. Por ejemplo, este, punto y coma, este, punto y coma, que es C15, E15 y G15, menos, menos, aquí lo podría utilizar con paréntesis, o aquí también con la suma de cuáles, de las azules, ¿cierto? Que sería la D15 con punto y coma. Recordemos que no se puede con dos puntos porque me daría todas. Me tomaría desde hasta F15, punto y coma, perdón, F15, punto y coma, y la otra sería H15. Entonces me hace la suma de las verdes de esta forma y me le resta la suma de las azules de esta forma. Se podría utilizar con algunas combinaciones como las anteriores, pues eso es lo que tenemos que aprender a pensar. Aquí me faltó un paréntesis, y él mismo lo cierra, falta este paréntesis. Entonces mira, ahí está la fórmula como pueden ver. Ese es como la idea de este ejercicio, que aprendamos a utilizar las diferentes funciones suma, producto para multiplicar
y promedio, pues para acá el promedio. También está el máximo y mínimo, que todas las encontramos aquí en estas sumas. Y cuando le encontremos una función, por ejemplo, vamos a hacer una fórmula esta, entonces. Por ejemplo, esta multiplicación, yo le podría hacer el producto, ¿cierto? Entonces dice, ¿qué debemos hacer? Según lo que está planteado en el ejercicio, dice que suma las verdes por suma las azules. Entonces suma las verdes, ya lo hemos hecho, entonces igual suma de cuáles, de las verdes, ¿cierto? Que es el rango de la C22 hasta la 22, todo multiplicado por la suma de cuáles, de las azules. ¿Qué sería esto? Y me daría, fijémonos cómo queda la función, suma las verdes por suma las. Listo. Ok, eso haciéndolo directamente, pero también podemos utilizar la función producto. En toda la función producto le tenemos que pasar los parámetros. Entonces, producto, ¿sí? ¿De qué? De la suma, ¿sí? De la suma de estas, porque así está planteado el ejercicio. También lo podría dar con paréntesis, más, punto y coma, porque aquí pasamos los parámetros. Mira, aquí me aparece el asistente, número 1, número 2, número 3, ¿sí? Entonces, punto y coma, la suma de cuáles, de estas. Porque dice el ejercicio que debo sumar las verdes por las azules. Entonces aquí cierro este paréntesis y cierro el del producto y me da lo mismo, 144. Por ejemplo, esta que es más sencilla, entonces podríamos utilizar aquí la función, no tenemos la función producto, pero también lo podemos hacer aquí con este fx, recuerden con este fx podemos insertar fórmulas, y entonces yo diría aquí, la de producto, ¿sí? Y él me habla de la ventana del asistente, también dice que qué va a multiplicar, yo le digo que voy a multiplicar estas dos celdas, de la C20 hasta la D20, y él ya me hace el resultado que sería 2 por 3, 6, utilizando la función, ¿sí? Que está la función producto, recordémoslo de los dos puntos. Entonces hay varias formas de hacer la función. Por ejemplo, esta de producto, ¿sí? Esta de producto, por ejemplo, utilizando la función producto, la función producto, ¿de cuáles? Entonces dice que la suma las verdes, entonces me tocaría. La fórmula realmente sería muy parecida a la anterior, pero ya no con dos puntos, sino con punto y coma. Entonces, esta celda, que es la C23, más, pues estamos en una suma, o sea, y punto y coma porque van discontinuos, ¿sí? Porque le pongo dos puntos, me toma estas azules y no me sirve. La E23, punto y coma, la G23, punto y coma, cierro la suma, y aquí paso otro parámetro para punto y coma, para otro parámetro que sería el número 2, que sería la suma de las azules. Entonces, ¿cuál? De la D23, punto y coma, la F23, punto y coma, y la H23. Cierro las sumas y fijémonos que este punto y coma me separa los parámetros de la función producto. Entonces él va a sumar este como un término, va a sumar estos otros como otro término, y al darle enter, pues me da el resultado 156. Aquí lo podemos comprobar, 2 más 4, 6, más 6, 12, por 5 y 5 y 3, daría 13, 13 por 12, 156, ahí está la prueba. Bueno, esa sería utilizando la función producto. Voy a mostrar la fórmula mientras para que la podamos tener. Pero mira, ahí están las diferentes formas de hacer las sumas, las diferentes formas de hacer las restas, pues dependiendo de lo que nos pide el ejercicio, no hay que entender bien aquí qué nos pide el ejercicio. Cada ejercicio es diferente, por eso lo bonito y lo importante de manejar Excel, porque tenemos que aprender a crear nuestras fórmulas. Ahí nadie no es mecánico, sino es creativo. Entonces tengo que crear mi propia fórmula. Y aquí están las de producto. Fijémonos, ojo con la diferencia entre el punto y coma y los dos puntos. Y ahora vamos a hacer las de promedio. Entonces las de promedio realmente son con la función promedio muy parecidas. Entonces, ¿qué dice? El promedio de las naranjas más el promedio de las azules. Promedio de las naranjas más el promedio de las azules. Entonces, el promedio de las naranjas, el promedio de las azules, podría ser de la siguiente manera. Promedio de cuáles, de las naranjas. Entonces, esta punto y coma quedaría la C28 con la E28 y con la G28 más, porque hice el suma, más el promedio de cuáles, de las azules, que sería la D28 punto y coma
F28, punto y coma, y H28, que no lo puedo elegir ahí porque está tapada, y ahí me daría la suma, me da 6,66. ¿Sí? Eso sería. Ahora, aquí nos piden la suma de las verdes y las naranjas, podría hacerlo aquí así, de los azules, entonces el promedio. Entonces yo podría hacer aquí esta otra fórmula. Igual promedio de cuáles, de las verdes, entonces punto y coma, porque es discontinua, estas dos sí son continuas, entonces fíjense que me quedan 2 puntos, ¿sí? Punto y coma, y esta otra que va separada, más el promedio, pues la función promedio, ¿de cuáles? De las azules, que sería esta, con punto y coma, y esta porque son independientes. Y ahí me daría el resultado que me haría 8,5. Entonces fijémonos también de las fórmulas cómo nos quedan de acuerdo a lo que nos piden. Entonces yo podría hacerlo. También podría hacer igual, sumar las celdas individuales dividido en 3, ¿no? Porque el promedio es la suma de los valores dividido en la cantidad de valores, y después sumarle este otro promedio también con los paréntesis. O sea, hay diferentes formas de hacerlo matemáticamente. Y ya para terminar, eh, para hacer los máximos los mínimos, si por ejemplo yo quiero hallar el mínimo de todas, bueno, aquí me dice, bueno, va a ser el máximo de todas, entonces aquí en la función que dice max, en inicio, aquí en la función de sumatoria, pues el máximo, ¿qué es el máximo? Encuentra un valor máximo de todos los digitados o de los seleccionados del rango, fijemos los 2 puntos. Entonces yo le doy enter y él me dice que es el 50, pero yo por ejemplo aquí colocar el 300, pues él automáticamente me lo va a cambiar, ¿sí? Entonces yo podría decir, por ejemplo, hágame igual al máximo de estas celdas por el promedio de todas ellas. Entonces sería aquí así. Igual al máximo de cuáles, de todas ellas, de la fila 36 en este caso, que me lo multiplique por el promedio de las naranjas, por ejemplo. ¿Sí? Punto y coma, punto y coma y punto y coma. Y ahí pues ya me daría el resultado que haría 36,000. Tenemos muchísimas formas de hacer cualquier fórmula. Entonces yo lo que tengo que pensar es qué es lo que me piden y de qué forma establezco mi fórmula para obtener el resultado establecido de acuerdo a los parámetros que están acá. Recuerden que no se colocan los valores constantes. Sí se puede poner el 10, pero entonces si cambio aquí el valor 10 por 1000, por 500, no va a alterar el resultado acá porque va a ser un valor constante. Bueno, espero que esto les sirva de ayuda en la creación de fórmulas con las funciones suma, promedio, producto. Y fijémonos que la resta, al ser una suma invertida, pues podemos utilizar la misma función con el signo negativo. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. Vamos a dejar aquí un poquito el símbolo para que sea mejor. Entonces, debemos tener la capacidad de creación de las fórmulas porque es lo que hace validar que usted maneja Excel y tiene la capacidad creativa. Esto tiene que ver mucho con matemáticas, pero realmente se aplica a muchas cosas, incluso también en la parte de programación. Efectivamente, aquí nos va ayudando a que nuestra cabeza, nuestro pensamiento se desarrolle en actitud matemática. Bueno, espero les haya gustado y les sirva de apoyo. No olviden apoyar el canal de PC Magnet. Tengan buen día.